Hola, bienvenidos a este tercer y último episodio de este curso de fotografía con dispositivos móviles. En este episodio vamos a hablar de composición, fundamental para poder integrar en todas nuestras imágenes. Así que, empecemos. Cuando hablamos de composición, hablamos de tomar decisiones. Tomar decisiones de los elementos que quiero incluir dentro de la fotografía o los que quiero excluir. Preguntas claves como ¿qué incluimos?, cómo lo incluimos y qué queremos comunicar se vuelve fundamental a la hora de empezar a hacer nuestras fotografías con nuestro dispositivo móvil. También debemos entender el concepto de encuadrar. Cuando hablamos de encuadrar, hablamos de un formato rectangular que nosotros tenemos en nuestro dispositivo para hacer nuestras fotografías. Así que todo lo que decidamos incluir dentro del cuadro es lo que conocemos como encuadrar. Para entender mejor el concepto de composición, vamos a analizar 4 fotografías, 2 de paisajes y 2 de viajes. Vamos a empezar con esta. Primera fotografía es del desierto de la Tatacoa. Podemos empezar a analizar en esta fotografía varias características importantes a la hora de componer. La primera característica es el color. Ese juego entre el naranja, el azul y el verde de la vegetación que están componiendo nuestra imagen. Por un lado, las formas y la textura de las montañas en el desierto de la Tatacoa nos llevan hacia esa vegetación verde que nos empieza a mostrar ese contraste entre la vida y la muerte de este terreno también. Hay una cosa importante a la hora de hacer fotografía de paisaje que debemos tener muy en cuenta y es el tema de la iluminación. Pensemos que hay ciertas horas del día donde se hacen mucho más relevantes las luces y las sombras. Esto es muy adecuado a la hora de componer nuestros paisajes fotográficos. Tenemos esta otra imagen realizada en La Guajira, donde podemos ver algo completamente diferente a lo que vimos en el desierto de la Tatacoa. Manejamos una misma gama de color, estos azules, y los elementos son supremamente simples. Muchas veces la sencillez a la hora de componer nuestras imágenes nos permiten también esa posibilidad de generar una imagen mucho más contemplativa, mucho más serena y mucho más calmada. Muchas veces la sencillez también puede ser un buen recurso para componer nuestras imágenes. Otras situaciones que podemos tener a la hora de componer puede ser durante nuestros viajes. Muchas veces vamos a visitar diferentes lugares que están sobrecargados de elementos y también es importante tomar decisiones de cómo acomodamos esos diferentes elementos para que haya un orden y podamos tener una buena lectura de nuestra imagen. En estas 2 imágenes que vienen, logradas en la Laguna de la Cocha en Nariño, podemos encontrar que principalmente en las 2 fotografías se destaca el tema de lo colorido de las fachadas. En contraposición, tenemos diferentes elementos que interactúan con las fachadas, como pueden ser las llantas, los materos y los 2 personajes que aparecen dentro de la imagen. Fíjense cómo se toman decisiones para que cada uno de los personajes que allá aparecen tengan su espacio y se respete su espacio dentro del encuadre, ¿sí? Este señor que está comiendo el helado se ve perfectamente encuadrado por las flores que caen dentro del dibujo de la fachada y la señora que está debajo del aviso de la tienda interactúa también viendo en la dirección en la que el señor se está comiendo el helado. Todos los elementos están acomodados de manera adecuada para poder tener una lectura clara de los elementos que están dentro de la imagen. En la siguiente imagen también podemos ver que la fotografía está compuesta por 3 elementos principales. Primero encontramos en la parte izquierda el tucán, el dibujo del tucán en la pared, encontramos en el extremo derecho la bicicleta y encontramos en el centro de la imagen la entrada de la puerta de la casa donde vemos a un niño con su pelota y el tendedero de ropa del fondo. Aquí hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Fíjense cómo se destacan los colores dentro de la fotografía, pero más importante de esto, estamos hablando de la interacción del niño dentro de estos espacios. No solamente con su balón, con su bicicleta, sino el hecho de ese contraste, de esa situación social entre lo bonito y lo arreglado del exterior, contrapuesto con lo que encontramos en el interior. Encontramos un desorden, encontramos
varios elementos tirados dentro de la casa y son cosas que también nos permiten reflexionar. Recordemos que en la composición no solamente se trata de acomodar de manera adecuada nuestros elementos, la composición también se trata de qué queremos comunicar. Y es importante empezar a buscar motivos dentro de nuestras fotografías para ir un poco más allá, que no solamente se vea agradable a la vista, sino que nos pueda comunicar algo a partir de estas imágenes. Eso es la composición. En la composición tenemos unos elementos que se llaman las leyes compositivas. Y estas son unas herramientas que nos van a ayudar en el proceso de acomodar los elementos que vamos a integrar en nuestra imagen fotográfica. Vamos a conocer unas de ellas donde van a poder aprender o apoyarse en estas leyes de composición para poder componer. Vamos a iniciar con la ley de tercios. La ley de tercios se basa en que nosotros imaginariamente podamos hacer una división de nuestro encuadre trazando un par de líneas horizontales y un par de líneas verticales, así como lo estamos viendo en la imagen. Volviendo a la imagen que teníamos del tucán, podemos ver cómo la ley de tercios se aplica en esta fotografía. La ley de tercios nos permite poder apoyarnos para acomodar un elemento en cada uno de los tercios o para hacer distribuciones en base a estas líneas guías que tenemos en nuestro encuadre. Como lo observamos en esta fotografía, podemos ver cómo este primer tercio del lado izquierdo tiene el tucán, cómo el tercio de la mitad tiene la entrada a la casa y el niño con la pelota, y el último tercio contiene la bicicleta. Esto nos permite darle una ubicación a cada uno de los elementos que componen nuestra imagen y rellenar el encuadre, para que cada vez que recorramos visualmente nuestra fotografía podamos observar algo y podamos comunicar algo a partir de esto. En esta siguiente imagen del desierto de la Tatacoa podemos ver también cómo la división de los tercios nos separa el cielo de la tierra. Podemos ver que en la parte inferior tenemos 2 tercios de la imagen ubicando allí la parte del terreno del desierto de la Tatacoa y se le da en el primer tercio de arriba la ubicación al cielo de este paisaje. Esto lo podemos variar de acuerdo a nuestras necesidades. Si fuera el caso de que el atardecer nos estuviese dando unos colores supremamente bonitos en el cielo, podríamos jugar a invertir la ubicación y así mostrar de manera diferente también nuestra composición. Pero en este caso podemos ver cómo las formas y la textura y ese contraste entre el gris y el rojo de la montaña que divide el cielo y la tierra nos permite destacar y ver ciertas características primordiales en la fotografía. Dentro de la ley de tercios también encontramos una posibilidad que se llaman los puntos áureos. Los puntos áureos son las intersecciones que se llegan a dar cuando nosotros trazamos las líneas horizontales y las líneas verticales. En esta fotografía de la montaña podemos ver en primera instancia el tema de la iluminación que habíamos hablado anteriormente, cómo la iluminación golpea delicadamente el filo de la montaña, destacando no solamente su forma, sino el sembrado de árboles que encontramos allí. Si nosotros trazamos la ley de tercios, también podemos ver una división entre el primer plano, donde encontramos esta primera vegetación, donde encontramos la montaña y todo el fondo que está tomando los 2 tercios de arriba. Y principalmente los puntos áureos son estos puntos donde se superponen las líneas. Todo lo que nosotros decidamos ubicar en estos puntos se vuelven elementos fuertes para la imagen, elementos que se vuelven llamativos y que nosotros le podemos dar cierta fuerza para darle cierto protagonismo a nuestra fotografía. Así como lo vemos en esta otra imagen. Nosotros tenemos varios elementos dentro de esta fotografía y nosotros decidimos también cuáles de esos elementos van a ganar esa fuerza. En este caso podemos ver que el punto áureo superior izquierdo con el punto áureo inferior derecho son los que muestran ciertos elementos relevantes dentro de la foto, aunque no son los únicos. Nosotros podemos utilizar los 4 puntos áureos o podemos utilizar uno solo o 2, como nuestra composición lo dicte o como nuestra toma de decisión lo dicte. También veamos de que no es necesariamente todo lo que va a mostrar la imagen.
Aparte del dibujo del cuy y de la planta que está en la parte inferior, también vemos en la puerta la señora asomándose en contraste con ese fondo de la puerta amarilla, y vemos al costado izquierdo la bicicleta de color rosado que también llama mucho la atención. Entonces lo que hacemos con esta ley de tercios es apoyarnos en ella como una herramienta para hacer una repartición de los elementos que van a componer nuestra fotografía. Esta es la primera ley de composición que queremos enseñarle. Otra ley de composición que nos sirve mucho para darle cierto protagonismo a ciertos elementos y para poder rellenar el encuadre en nuestra fotografía es la composición por capas. Cuando hablamos de componer por capas, hablamos de tener en cuenta las diferentes distancias del contexto que vamos a fotografiar para poder ubicar ciertos elementos y así rellenar el encuadre y aprovechar todas las distancias de nuestra imagen fotográfica. Vamos a entenderlo con esta primera imagen, donde podemos ver las palmas que aparecen en una primera distancia, donde se vuelven relevantes dentro del encuadre, pero no son las únicas que aparecen en ella. Luego encontramos en una siguiente distancia estas palmas de cera que aparecen en la parte inferior, y una tercera capa o una tercera distancia sería el fondo de las montañas y el cielo que aquí encontramos. ¿Qué nos permite esto? Poder distribuir también los elementos dentro de nuestra composición o nuestro encuadre y poder darle cierto protagonismo, cierta jerarquía a ciertos elementos y seguir mostrando lo que acompaña o lo que contextúa estos elementos, que en esta primera fotografía de paisaje lo podemos empezar a interpretar. En esta otra, también lograda en La Guajira, podemos ver dos elementos que se vuelven relevantes en la composición. Primero, vemos esta cabina de una camioneta abandonada y oxidada que encontramos, que se contrapone al árbol seco y muerto que está de fondo, y también como una última distancia tenemos el mar de fondo. Y es importante entender varias cosas. Por un lado, el sentido y lo que nos está comunicando esta fotografía. Debemos empezar a entender que los elementos que componen nuestra fotografía deben generar un diálogo, donde nos permita poder tener algo que comunicar a partir de estos elementos. Y aquí lo que estamos viendo en esta imagen es una relación que hay entre la muerte, podríamos llamarlo de alguna manera. Como un objeto, que puede ser esta cabina de esta camioneta, está oxidada, está dejada, abandonada en un lugar como es el desierto de La Guajira, y se genera una relación y un vínculo con el árbol muerto que encontramos en una segunda capa, ¿sí? Entonces aquí, en esta fotografía, podemos empezar a ver la primera distancia, que es la cabina de la camioneta, una segunda distancia, que es el árbol muerto que aparece en la mitad, y podríamos pensar que una tercera capa en esta situación es el mar y el cielo que encontramos en la parte del fondo. También analizando estas otras fotografías, debemos comprender de que no siempre deben existir muchísimas capas. Por ejemplo, en esta imagen que vemos en un principio también de la laguna de La Cocha, vemos que simplemente son dos capas las que componen esta fotografía. Una capa principal, que es el niño que aparece en este caminito que va hacia la casa, que viene a ser el protagonista y el centro de interés dentro de esta fotografía, pero él empieza a tener un diálogo también con la segunda capa que encontramos. Una segunda capa que contiene una casa supremamente colorida, de color azul y rosado, y donde en el marco de la puerta de la casa también aparece el papá del niño en una prenda de vestir de color rojo, que en contraste con el azul se vuelve también muy llamativo y se vuelve algo que en conjunto nos permite relacionar de perfecta manera la primera capa y la segunda capa. Así como hemos visto dos capas, tres capas, hay fotografías como la del Nevado del Tolima que también pueden contener varias capas en su imagen. Vemos esta primera distancia donde vemos parte de una montaña de una manera más oscura, seguimos recorriendo la imagen y bajamos a otra montaña en el costado izquierdo, luego volvemos a este pico de la montaña en el costado derecho nuevamente, y al final, en la última capa, encontramos el nevado en la parte de arriba, ¿sí? Una fotografía se construye también a partir de estas posibilidades de pensar en los diferentes elementos y las diferentes distancias que tenemos en nuestro contexto para comunicar a partir de esto. Esto es componer por capas.
Una última ley de composición que les queremos dejar es el enmarcado o framing, ¿sí? El enmarcar es mostrar de alguna manera algo dentro de un marco. Es algo que nos lleve a visualizar ese centro de interés o ese protagonista dentro de nuestra composición. Si lo observamos en estas imágenes que les estoy mostrando, podemos ver dos situaciones diferentes en Barichara, Santander, donde en una podemos ver en primera instancia un marco que se genera por el arco o la entrada del cementerio en Barichara, ¿sí? Una misma fotografía puede tener varios marcos en sí y quiero que entiendan un poco las diferentes posibilidades de ver los marcos. El marco de la puerta o de una ventana es lo que comúnmente nosotros utilizamos como este recurso para enmarcar, pero otro no tan literal puede llegar a ser la vegetación que acá les estoy mostrando también en la fotografía. Esta vegetación y estos árboles que están enmarcando el mismo arco de la entrada al cementerio también se considera como otro marco que nosotros podemos aprovechar, un marco mucho más natural que nos va a llamar la atención de diferentes elementos dentro de nuestra fotografía. En esta imagen de la derecha también podemos ver como los árboles que están a los dos costados y el muro que está en la parte inferior está siendo un marco para destacarnos lo que allí contiene. El par de personas, la pareja abrazadas y la señora jugando con el niño son estos elementos protagonistas dentro de la fotografía, donde gracias al marco nos lleva a ver y a destacar y a darle ese protagonismo a estos elementos dentro de la imagen. En estas otras dos situaciones podemos encontrar dos alternativas también donde los mismos elementos y las mismas edificaciones del lugar nos están generando un marco para poder destacar lo que ellos contienen, para poder destacar la persona que allá aparece o para poder destacar el barrio que allá aparece, ¿sí? Y podemos jugar con múltiples aspectos a la hora de generar los marcos en nuestras fotografías. Entre más creativo sea nuestro marco, muchos mejores resultados vamos a poder obtener. Así como lo vemos en esta última imagen. Aquí podemos ver un puente viejo, también tomado en Barichara, donde nos lleva a ver básicamente el puente nuevo. Entonces aquí también en este marco no solamente vemos el aprovechar el marco, sino que estamos viendo la posibilidad de entender cómo una fotografía nos puede comunicar también ese contraste entre lo nuevo y lo viejo, que comunicacionalmente también se puede volver muy relevante dentro de nuestras composiciones. Recuerden que estamos hablando de composición y la composición es tomar decisiones de qué incluimos y cómo lo incluimos. Por eso le queremos dejar otro recurso que para componer es fundamental y nos va a dar diferentes alternativas. Estos son los planos de la cámara y los planos de la imagen. Vamos a observar cómo se aplican estos diferentes planos. Podemos hacerlo con nuestra mano o con el selfie stick para tener diferentes posibilidades a la hora de jugar con estas diferentes perspectivas que nos permiten los planos. Vamos a empezar con el plano Nadir, que es justo de abajo hacia arriba. Esto nos va a dar una perspectiva diferente a la hora de ver nuestras imágenes. Luego tenemos el plano contrapicado, que es un plano que viene de abajo hacia arriba también. Nos permite también tener una perspectiva diferente. Vamos al normal, que es el que comúnmente utilizamos, frontal a nuestro rostro. Luego tenemos el picado, que viene de arriba hacia abajo. Y por último tenemos el plano cenital que se ubica justo por encima de nuestra cabeza y también nos va a dar una perspectiva diferente a la hora de hacer nuestras fotografías. Vamos a ver los resultados de la utilización de estos 5 planos de la cámara. Vamos a empezar con el plano nadir. El plano nadir no en todas las situaciones nos ha de convenir. En esta situación en particular estamos haciendo una foto donde estamos teniendo una contraluz. Esto quiere decir que nuestra fuente de luz principal, que es la luz del sol, está de fondo a nuestro objeto a fotografiar. Por esta razón podemos ver que el rostro queda oscurecido. En el siguiente plano, el contrapicado, vemos que ya se empiezan a incluir dentro de la composición cierta vegetación que puede ayudar a adornar un poco más nuestro entorno y la luz empieza a mejorar poco a poco. Cuando nos pasamos al plano normal, podemos ver que la luz ya está completamente controlada. Se nota muy bien la calidez que nos da la hora del día y la luz del sol y aparte, ya de fondo, en nuestro contexto,
podemos ver cómo la veranera y la diferente vegetación que está alrededor entra a componer de manera mucho más adecuada nuestro autorretrato. El plano picado, que viene justo de arriba hacia abajo, también nos permite dar una perspectiva donde tenemos un tiro de cámara, donde se puede ver la vegetación que está en la parte de abajo y poder incluir unas flores que en el plano normal ni en los planos anteriores se incluían. Y para finalizar, tenemos el plano cenital, que es justo de arriba hacia abajo. Es un plano poco utilizado, pero en algunas situaciones nos va a permitir jugar a tener unas perspectivas diferentes y a poder incluir otros elementos alternos en nuestra composición. Así que te invito a que lo practiques, ya sea con tu propia mano o con el selfie stick que tengas en tu disposición. Vamos a ver un par de errores a tener en cuenta a la hora de componer nuestras imágenes o a la hora de utilizar los diferentes planos con el selfie stick. Analicemos estas dos fotografías. Primer error que quiero destacar dentro de las fotografías: en lo posible debemos buscar de que el palo del selfie stick no salga en nuestras fotografías. Es un error muy común y sencillamente lo corregimos acomodando y modificando la ubicación de nuestro celular respecto al selfie stick. Otro error es más en composición. Analicemos cómo los diferentes elementos que están incluidos dentro de la fotografía no son elementos que sirvan para destacar nuestro autorretrato. Debemos tener en cuenta en qué podemos quitar o cómo nos podemos ubicar dentro de nuestra composición para que los elementos no se vuelvan elementos distractores dentro de nuestra imagen. El evitar las basuras, el evitar los tarros, el evitar los elementos que estén contrapuestos a nosotros para buscar una imagen mucho más limpia, organizada y tener una mejor lectura de ella. Los siguientes van a ser los planos de la imagen. Los planos de la imagen nos van a permitir también tener diferentes alternativas a la hora de hacernos o hacerle fotos a otras personas. Básicamente, los planos de la imagen nos van a permitir poder acercar y alejar nuestra cámara fotográfica para poder componer diferentes elementos dentro de nuestro encuadre. El primer plano que podemos manejar se llama el plano general, que es el más alejado que tenemos. El plano general permite mostrar el cuerpo de manera completa. Luego, acercando un poco más nuestro teléfono, podemos encontrar el plano americano, que exige un recorte por encima o por debajo de las rodillas. Luego, acercándonos más con el teléfono, llegamos a un plano medio que nos permite ver la mitad de nuestro cuerpo. Luego, yendo hacia un plano busto, que exige un recorte por la mitad del pecho. Luego tenemos el primer plano, que nos permite mostrar los hombros y nuestro rostro. Y por último tenemos el primerísimo primer plano, que nos va a destacar principalmente nuestro rostro. Vamos a ver los resultados para que podamos analizar las diferentes características de la utilización de estos diferentes planos de la imagen. Observemos. En esta primera imagen encontramos el plano general. Recuerden que los diferentes planos los podemos hacer o modificando la cercanía con nuestra mano, con nuestro selfie stick, o básicamente si estamos fotografiando a otra persona, nos podemos alejar o acercar con nuestro dispositivo móvil. Vamos a observar estos resultados. En el plano general se caracteriza por el hecho de mostrar a la persona de cuerpo completo. Fíjense cómo no solamente se muestra la persona en cuerpo completo, sino que nos ayuda también para el hecho de contextualizar un poco el lugar donde se encuentra esta persona. Así que nos puede ayudar mucho en composición el plano general, no solamente para mostrarnos o para mostrar a alguien, sino para destacar el lugar en el que se encuentra. Cuando vemos el plano americano, es importante tener en cuenta de que el recorte que hacemos debe ser o por encima o por debajo de las rodillas. No es bueno acostumbrarnos a hacer recortes en las articulaciones porque visualmente no es tan atractivo para la vista. Entonces el plano americano 3/4, como se le conoce también, exige un recorte por encima o por debajo de la rodilla. En el plano medio podemos ver que se recorta también desde la parte media del cuerpo, nos empieza a quitar un poco más de contexto y le empieza a dar de cierta manera cierto protagonismo a las expresiones y a nuestro rostro. Luego vamos a un plano busto,
donde el plano busto de por sí ya tiene un protagonismo en nuestro rostro, podemos jugar con cierto contexto también para componer en pro de este y jugar con diferentes alternativas. Siempre es bueno en la composición no estar mirando, podemos jugar un poco como lo estamos haciendo acá, a sostener el gorro, a mirar para un lado, mirar para abajo. Esto nos va a dar diferentes alternativas para jugar con nuestros autorretratos. Y terminamos con el primer plano y el primerísimo primer plano. Podemos notar que el primer plano exige un recorte donde podemos encontrar los hombros y el rostro. Y el último plano, que es el primerísimo primer plano, es un recorte donde principalmente abstraemos todo el contexto. Todo el protagonismo se lo va a llevar nuestro rostro. No tengamos miedo a hacer recortes. No siempre tenemos que mostrar nuestro rostro por completo, y el jugar con este tipo de recortes nos va a dar diferentes alternativas para poder aplicar estos planos también y componer en nuestra imagen. Como conclusión, debemos tener en cuenta ciertos aspectos. Fundamental, el primer capítulo donde hablamos de la técnica. El controlar bien la luz y el enfoque es primordial para obtener buenos resultados. En segunda instancia, el componer. El pensar y el ser conscientes de qué incluimos y cómo lo incluimos es fundamental para comunicar de una manera asertiva. Y por último, el editar nuestras fotografías. Esto nos va a ayudar a mejorar o a darle cierta intención a la hora de comunicar nuestras imágenes. Recuerden que una buena fotografía es aquella fotografía que nos permite sentir, no solamente a nosotros, sino hacer sentir a los demás. Entonces, síganlo practicando, síganlo viviendo y sigan disfrutando a partir de la fotografía. Esperamos que este curso de fotografía en dispositivos móviles les haya gustado y les haya servido. Practíquenlo, compártanlo y disfrútenlo. Estamos en contacto.